el tema de factura electrónica es una realidad, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y para Colombia, este es uno de los principales apuestas de la DIAN para lograr la modernización. Recordemos que con la pasada reforma tributaria se le apuntó a la modernización de la DIAN para lograr un mayor recaudo. Entonces, si bien es cierto, el tema de factura electrónica se prevé que ya logre disminuir los índices de evasión. Se dice que en países como México, Chile ha logrado contribuir con 1.5% del PIB solo con la implementación de esto para reducir esos niveles de evasión en impuestos como el IVA o impuesto al consumo. Lo que se ha dicho es que esta es el plan que tiene la DIAN para llegar a convertirse en la entidad que quiere ser. Ustedes habrán escuchado al director de la DIAN diciendo, no, estamos consiguiendo un crédito con el Banco Mundial por $500 millones para lograr esta modernización. Es decir, vamos a tener un proyecto especial para lograr llevar este proyecto e implementarlo en el ahora. Adicionalmente, ustedes habrán escuchado, no, queremos mandarles las liquidaciones, unas preliquidaciones a cada contribuyente, de tal forma de que no sea necesario entrar a liquidar el impuesto, sino que la DIAN solita llegue a mandarle esa liquidación de impuestos. Otras cosas que se han dicho, no, la información exógena que hemos tenido que hacer en estos días, esa información ya la debería tener la DIAN. Entonces, sistemas como el de facturación electrónica van a permitir que eso se llegue a una realidad. Entonces, esta es una apuesta del gobierno para lograr mayor eficiencia, tanto para la DIAN en sus procesos de fiscalización, como para el contribuyente, reduciendo la carga administrativa. El gobierno ha dicho, no, es que al obligar a los contribuyentes a implementar factura electrónica, lo que estoy haciendo es obligarlos a que actualicen sus procesos, a que los tecnifiquen, y de esta forma queremos hacer que las compañías sean más competitivas. Entonces, acá, si bien es cierto, vamos a hablar del régimen sancionatorio, lo que queremos es recordar cuáles son esas posibles sanciones que podríamos estar expuestos. No es que se quiera atacar a los contribuyentes imponiéndoles sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones relacionadas, sino que al ser la factura electrónica una obligación, es necesario tener presente cuál podría ser las actuaciones de la DIAN para llegar a imponerme una sanción, por qué me lo podría hacer y a qué yo estaría expuesto. Por eso consideramos pertinente en este espacio aclarar cuáles son esas posibles contingencias que se podrían tener. Entonces, lo primero, ¿quiénes son los sujetos sancionables? Entonces, todos aquellos que están obligados a emitir factura. ¿Quiénes son estos? Los responsables del impuesto a las ventas, los comerciantes, quienes ejerzan profesiones liberales, prestadores de servicios y quienes enajenen bienes o productos por actividades agrícolas o ganaderas. Si bien es cierto, estos últimos no son responsables de IVA, sí están en la obligación de facturar en la medida que superen ciertos montos. Entonces, en la medida en que yo sea un sujeto obligado a facturar, me van a poder imponer las sanciones de las que vamos a conversar. Adicionalmente, si yo, a pesar de no estar obligado, decido emitir factura, eso me convierte en un facturador y, por tanto, le aplica este régimen sancionatorio. ¿A partir de cuándo me pueden sancionar? Entonces, recordemos que la factura es un medio de control. Entonces, es un sistema técnico de control para lograr evitar conductas elusivas o abusivas. Entonces, en este caso me dice que el contribuyente tendrá un periodo de 3 meses para que no me lleguen a imponer sanción. ¿Qué significa esto? Como nos mencionaba Jesús, hay un momento en el cual yo debo solicitar la habilitación. Hay otro momento en el que yo ya estoy obligado a facturar. Sin embargo, desde el momento en que estoy obligado a facturar hasta el momento en que me pueden imponer una sanción asociada, es 3 meses después. Es decir, a pesar de que yo tengo la obligación, solo me pueden sancionar 3 meses después de que estoy obligado a implementar el sistema técnico de control. Entonces, esto me lo dice el artículo 684 del estatuto y no aplica solo para la facturación, sino para cualquier otro tipo de sistema técnico de control que llegue a implementar la DIAN. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo,
la solicitud de resolución de facturación, simplemente la habilitación de la numeración, eso es otro sistema técnico de control. La emisión de la factura, ese es otro sistema técnico de control. Entonces, acá lo importante es, si bien es cierto, yo ya estoy obligado, solo me pueden sancionar 3 meses después de que suceda este término. ¿Dónde puedo encontrar las sanciones asociadas? Entonces tenemos el artículo 652-1, donde me dice la sanción de clausura del establecimiento. Y espérame un segundito, que es que acá esta presentación no tiene una cosa. Vale. Entonces, el artículo 652. Este artículo 652 es el primero que me dice que cuando yo emito las facturas sin la totalidad de los requisitos, me van a poder imponer una sanción. Esta sanción es del 10% del valor de la facturación y es siempre y cuando yo no indique cualquiera de estos 3 requisitos. Es decir, que la factura esté denominada expresamente como factura de venta, el nombre o razón social o el del impresor de la factura, o indicar la calidad de retenedor del impuesto a las ventas. Esa sanción se impone el 1% del valor de los ingresos sin exceder 950 VTs. Ese valor es aproximadamente 32 millones de pesos. Esa es como la sanción más leve. Ya luego viene, eso es una multa. Luego viene la sanción de clausura del establecimiento. Esa sanción de clausura del establecimiento se da cuando es por primera vez, cuando yo expida la factura sin alguno de estos requisitos. Entonces, ¿cuáles son estos? Los apellidos o nombre, razón social, los del vendedor, los del comprador, el IVA pagado, la discriminación del impuesto, el sistema de numeración consecutiva, la fecha, la descripción de los artículos vendidos y el valor total. Entonces, para la clausura del establecimiento, si es la primera vez que me vienen a visitar y yo no encuentro la factura con uno de estos requisitos, la sanción puede ser por 3 días o una multa equivalente al 10% de la facturación del periodo anterior. Ahora, si la primera vez me van a visitar y no tengo alguno de estos 3 requisitos, es decir, el de factura de venta, el de la resolución o el de la impresor, si ya es la segunda vez, o sea, si es la primera vez, no me van a imponer esta sanción, pero si ya es la segunda vez con alguno de estos requisitos que está acá en el acápite de reincidencia, acá sí ya me van a poder imponer la sanción. Lo grave de esto es que si me pueden imponer los primeros 3 días con el letrero clausura del establecimiento cerrado por evasión. Entonces, esto puede afectar gravemente pues, la reputación de un establecimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que me impongan este letrero? Yo voluntariamente puedo ir a la DIAN y decirles, no, yo no quiero que me clausuren el establecimiento, sino yo pago una multa. Esa multa es el 10% de los ingresos y ese 10% de los ingresos no es susceptible de reducción. Ustedes recordarán que existe el artículo 640, donde en virtud de por principio de lesividad, me pueden reducir las sanciones en un 50% cuando es la primera vez que yo incurro en la conducta sancionable. Para este tipo de sanción no es aplicable este proceso de reducción. Entonces, otra cosa importante es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo varios establecimientos de comercio y me encontraron la infracción en un solo establecimiento? ¿Cuál debería ser ese 10% de los ingresos? ¿El valor del establecimiento o el total de los ingresos de la compañía? En este caso, la DIAN ha dicho, como me dice del periodo anterior, no, yo no le puedo imponer la sanción solo por el valor del establecimiento, sino me coge el valor de la totalidad de las operaciones, a pesar de que sea la infracción solo asociada a un establecimiento. Entonces, ¿cómo opera la imposición de esta sanción? Lo primero que hace la DIAN es ir a verificar si existe una situación. En este momento, los funcionarios que van y hacen la visita deben levantar un acta de inspección donde dejen constancia de cómo se cometió esa infracción. Esa infracción, en ese momento, en el momento de la visita,
la persona que la está recibiendo pueda hacer unas declaraciones. Entonces, no, yo cometí no emití la factura 1, pero es que estaba anulada, o puede dar las explicaciones del caso. Ese es el único momento que se tiene para dar esas explicaciones, porque ya después lo que no conste en esa acta no va a poder ser objeto de discusión en la vía administrativa. Entonces, la importancia de que cuando se reciba una visita de fiscalización producto de los temas de facturación, es importante que quien la atienda tenga la experticia suficiente para determinar cuáles podrían ser los hechos sancionables y cuál podría ser la posible respuesta, porque en caso de que se diga algo distinto, no se va a tener una oportunidad procesal distinta para alegar una situación de que yo estoy en cumplimiento de la norma. Ese es como el acto previo. Ya luego viene la imposición de la sanción. Hay dos formas de hacerlo. La imposición de la sanción se puede hacer a través de resolución independiente o a través de liquidación provisional. Ustedes recordarán que la liquidación provisional es un método simplificado de imponer sanciones que me trajo la ley 1819. Y prácticamente lo que dice es que para aquellos contribuyentes que tengan ingresos de menos de 15.000 VTs, la DIAN lo que puede hacer es enviarle un documento donde le dice, mire, yo lo quiero sancionar a esto, si usted se acoge, le reduzco la sanción en un 40%. Sin embargo, como este solo aplica para ese tipo de contribuyentes, acá vamos a traer el procedimiento general. Entonces, el procedimiento general es que esta sanción se debe emitir a través de un pliego de cargos. Este pliego de cargos se puede imponer dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la cual yo incurro en la omisión sancionable. O sea, cualquier tipo de obligación que yo tenga relacionada con la facturación, tengo 2 años para que me vengan a sancionar por esta. Entonces, en este momento llega primer paso, acta de visita. Segundo paso, encuentro que hay una infracción, me emiten un pliego de cargos. Ese pliego de cargos tiene que ser dentro de los 2 años siguientes. El pliego de cargos en el procedimiento general, el contribuyente tiene 1 mes para responderlos. En el caso de facturación, yo solo tengo 10 días. Entonces, es un procedimiento muy ágil en el cual el contribuyente dentro de esos 10 días siguientes puede arguir o decir los motivos por los cuales sí está en cumplimiento y no sería objeto de la sanción. Después de que se le da la respuesta, viene la resolución sancionatoria. Esa resolución sancionatoria, ahí me van a decir si es multa o si es la clausura del establecimiento. Yo con la respuesta puedo decir si me acojo a la multa y pago el 10% de mis ingresos. La resolución sancionatoria le opera un recurso, el recurso de reposición, que se hace contra el mismo funcionario. En el procedimiento general, ese recurso de reposición se tienen 2 meses para imponerlos. En el caso de facturación, otra vez, tengo solo 10 días para su interposición. Y la persona tiene 10 días para fallar, el funcionario de la DIAN. Esta es una de las pocas sanciones que, a pesar de que el acto no queda en firme, ya la ejecución de la sanción se da. Porque después de que me imponen la resolución sancionatoria, o sea, después de que yo interpongo el recurso de reposición y este falla en contra mío, yo tengo 4 meses para ir ante los jueces de la República y decir por qué no estoy de acuerdo con la sanción. Sin embargo, en este caso, una vez queda en firme el recurso, la decisión sobre el recurso de reposición, la DIAN va y la hace efectiva. Es decir, me van a poner el letrero sellado por evasión o me van a cobrar. Yo tengo los 4 meses para ir ante los jueces y decirles, no, es que yo no incurrí en la conducta sancionable, por favor, indemníceme. En este caso, eso sería lo obtener, porque la sanción ya va a estar ejecutoriada. Entonces, solo en el caso de la multa o de los perjuicios que me logre demostrar por el cierre del establecimiento, es que yo voy a poder acudir ante los jueces para que esta sanción pueda ser discutida. Entonces, como podemos ver, este es un procedimiento muy ágil en el cual cualquier conducta puede ser sancionada.
Hay otros tipos de sanciones que usualmente no son tan conocidas asociados con el tema de facturación, y es que por cualquier omisión que yo tenga, la DIAN puede utilizar sus amplias facultades de fiscalización. ¿Qué es esto? Puede ir a constatar que los datos de las declaraciones sean los correctamente declarados, puede ir a revisar mis políticas contables para ver si está de acuerdo o no. Entonces, por cualquier infracción de facturación, puede hacerlo. Adicionalmente, me puede aplicar las presunciones de ingresos. Estas presunciones de ingresos opera prueba en contrario, es decir, si bien es cierto, la norma las trae, en caso en que yo logre demostrar que no estoy en el objeto de la presunción, ya no aplicaría. Entonces, pueden ser bastante gravosas porque, por ejemplo, si me detectan una diferencia de inventarios, donde yo tengo más inventarios, me dicen que las mayores compras que yo tenga en relación con las que estén registradas en contabilidad se convertirán en un ingreso para el contribuyente. Ingreso por control de ventas no realizado. En este caso, lo que dicen es, si usted dentro del mes tiene 5 días sin que haya registrado las facturas sobre sus ventas o sobre sus operaciones, yo le voy a meter que el promedio de los 5, el promedio mensual va a ser el valor del ingreso. Adicionalmente, cuando la omisión es respecto a los 4 meses, me va a imponer el 20% de los ingresos gravables. La omisión en el registro de ventas o prestación de servicios por el número igual al promedio de los meses constatados que no están dentro de mis registros contables. El valor de la transacción se presume que es el valor corriente en plaza. Entonces, el valor por el cual usualmente se venden esos bienes va a ser el valor de la presunción de ingresos. Entonces, como les comentaba, todas estas presunciones admiten prueba en contrario, pero acá lo que pasa es que en vez que la DIAN me tenga que demostrar cuál es el valor de mi ingreso, yo le tengo que demostrar a la DIAN que no estoy dentro del sujeto objeto de esta imposición de los ingresos. Entonces, pues, acá simplemente hablamos de cuando no se emita la factura con el lleno de los requisitos. Sin embargo, la sanción de clausura del establecimiento también se puede imponer cuando, por ejemplo, yo tengo mercancía que no cumple el régimen aduanero. En este caso, adicional del letrero cerrado por evasión, me imponen el letrero cerrado por evasión y por contrabando. O sea, algo muy bonito. Adicionalmente, la clausura del establecimiento también opera cuando yo altero mis sistemas para que no se me registre la totalidad de las facturas de venta. Entonces, en este caso también opera la sanción de clausura del establecimiento. Entonces, hay otras situaciones por las cuales opera la sanción, pero realmente las asociadas a facturación es cuando se emita sin el lleno de los requisitos, que son estas, y que es tanto los 3 días como la multa. Entonces, pues, esos eran los comentarios sobre el régimen sancionatorio, porque si bien es cierto, estas sanciones son muy viejas, no han cambiado, la forma de imponerlas permanece. Sí hemos notado que muchas veces existe falta de conocimiento sobre estas y de la forma en que se debería actuar en el momento en que yo tenga una visita donde se quieran constatar todo esto. Y pues en este momento donde están generándose grandes cambios en la forma de facturación, vale la pena refrescarlos. No es que me las vayan a imponer, pero sí es necesario como tener las precauciones suficientes para poder no cometer estas conductas sancionables. Se espera que con la implementación de todo el tema de facturación electrónica, como ya va a ser automático, ya va a ser el sistema, pues que toda la comisión de estas conductas se reduzca sustancialmente. Entonces, esperemos que así sea y que ya esta sanción simplemente quede para efectos académicos.